Levantad vuestra cabeza. Bueno, vamos a leer qué dice el Evangelio para que ustedes poco a poco capten el sentido del mensaje. Cuando estén allí, por favor, díganme: ya estoy allí. ¿Listo? ¿Sí? Amén. Ok. Leo, me sigan con su mirada en el texto. Dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, ergíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Otra vez: cuando estas cosas comiencen a suceder, ergíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Yo solo me quiero enfocar en la parte que dice el texto: levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. No es el propósito de mi mensaje hoy hablar acerca de la escatología o de las cosas por venir o de las cosas que hoy nosotros estamos viendo y estamos viviendo, que parecen señalarnos que son las cosas que están escritas antes de que Cristo venga. No tengo la intención de explicarlas, porque tal vez seamos precisos o tal vez no. Podemos equivocar en la interpretación de las profecías, etcétera. Pero como que sí sabemos y sí sentimos que el tiempo está cerca. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues el Señor, aquí Yeshua le dijo a sus discípulos: párense derechos. O sea, eso es ergíos, es párense derechos y levanten la cabeza. Entonces, en primera instancia, esas palabras nos pueden hacer pensar que sigamos firmes, que no decaigamos, que nos esforcemos, que no tengamos miedo, ¿no? Que enfrentemos lo que tengamos que enfrentar. Está bien, pero estas palabras o esta expresión de levantar la cabeza está también en otros versículos de la Biblia, y yo le quiero dar un sentido más profundo que puede mejorar y que nos puede ayudar a comprender qué sería lo mejor que sucedería ante el hecho de que el Señor pronto volverá. ¿Sí? Entre muchas cosas que tú puedes pensar o que tú puedes imaginar para estar preparado para ese tiempo, la expresión levantar la cabeza implica algo, y algo positivo, y algo que de momento podríamos nosotros pasarlo por alto o pensar que es obvio, pero no es así. Entonces voy a explicar tres cosas en respecto a qué significa levantar vuestras cabezas. Y primero quiero recordarles, hermanos, que en el pasaje que vamos estudiando de Éxodo, en el pasaje de Éxodo, en esta ocasión se habló acerca de el conteo de un censo, que es una forma de traducirlo, ¿okay? El conteo de un censo de los hijos de Israel, y que se diera una ofrenda y que se les enseñara acerca de la preparación del aceite de la unción y todo lo que va relacionado con el tabernáculo. Pero esta historia, ¿verdad?, también menciona que Moisés levantara a Aarón y a los hijos de Israel para ser los siervos de Dios, para ser los levitas, los encargados del tabernáculo. Entonces ahora sí vamos a empezar aquí, porque, hermanos, vamos a leer Éxodo 30, por favor. Éxodo 30, verso 11. Vamos a ver si estoy bien. ¿Sí? Vamos a leer. Dice: habló también Adonai a Moisés, diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Dios el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Vuelvo al versículo otra vez, hermanos, al verso 12. Solamente quiero señalar que la expresión hebrea kitizá dice, ¿verdad?, cuando tomes el número, que no es necesariamente un censo, porque en la Biblia, a menos que Dios diga cuenta, de otra manera no se puede hacer, no se puede contar, sino Dios indica que se cuente. Pero aquí dice: más bien levantarás las cabezas de los hijos de Israel. Levantarás las cabezas de los hijos de Israel. ¿Y para qué sería levantadas sus cabezas? O sea, no solamente es cuántos hay, sino, número uno, levantar la cabeza significa hacer apto o competente
para el servicio de la obra de Dios. Entonces, ahora sí yo creo que podríamos comenzar a entender el significado de levantar nuestras cabezas. Levantar las cabezas significa hacer apto o competente a alguien para el servicio de Dios. La tarea que Dios le da a Moisés respecto de Aarón y de sus hijos es hacerlos aptos o hacerlos competentes para la obra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a estar atendiendo el tabernáculo y sirviendo en todas las reuniones, los sacrificios y todas las actividades que Dios les encarga a los hijos de Israel. Además de que aquí se habla del aceite de la unción, también, hermanos, sabemos que en estos pasajes se habla de que ellos tenían que ser ungidos. Es decir, ellos tenían que ser untados con aceite. Tenían que rociarse aceite sobre su cabeza, en su oreja, en el dedo pulgar de su mano y en el dedo pulgar de su pie. Que eso habla de consagración, ¿de acuerdo? Habla de consagración, y esto implicaba que ellos iban a entrar a un servicio exclusivo de Dios, de las cosas sagradas. Digan conmigo, las cosas sagradas. Entonces ellos iban a atender las cosas sagradas de Dios, y por lo cual Dios, ¿verdad?, en estos pasajes también de la Biblia dice que era necesario que se diera una ofrenda para todos aquellos mayores de 20 años que fueran a participar de este servicio. En este servicio se les iba a enseñar muchas cosas que eran exclusivas del tabernáculo, eran únicas del tabernáculo, y no había manera de que la información que ellos tenían se difundiese hacia alguien que no perteneciera al grupo de la tribu de Leví. ¿Voy bien? Por ejemplo, hermanos, nosotros debemos recordar, saber que el nombre de Dios, por sus letras hebreas, era únicamente conocido por quien fuese el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote no podía difundirlo a cualquiera. Muchas veces el sumo sacerdote lo conservaba, y solamente al que lo sustituye, al momento de su muerte, revelaba la pronunciación correcta del nombre de Dios. Y esa era la única manera. Otro ejemplo que hay en la Biblia es acerca de la fórmula del aceite de la unción, que Moisés le enseñaba al sacerdote prepararla, y esa preparación exclusivamente la tenía que saber y no se la podía decir a nadie, ni podía replicarla para otro asunto particular. Solo era para el servicio y nada más. No podían hacer alguna clase de comercio o alguna clase de negocio con respecto a las cosas consagradas. Digan conmigo, las cosas consagradas de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, a través de esta historia de Éxodo capítulo 30 y algunos capítulos hacia adelante, se nos vuelve a repetir a nosotros que ahora somos ministros de un nuevo pacto, que hemos tenido la fe en Yeshua y que hemos sido comprados a precio de sangre, y que Él nos ha hecho un llamado para servirle en su obra. So, vamos a establecer estos principios, y por eso la serie en general se llama Principios de la Torah, principios en los que vamos a aprender muchos aspectos diferentes. Y en esta ocasión toca, hermanos, pensar un poquito acerca del liderazgo o acerca del servicio en la obra de Dios, y cómo a través del ejemplo de Moisés, de Aarón y de sus hijos, Dios igualmente, ¿verdad?, volvió a través de este modelo a enseñarnos ahora nosotros en el nuevo pacto de cómo debemos de conducirnos todos los que anhelamos el servicio a Dios. Y bueno, ustedes han escuchado estos versículos bíblicos del que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo o el supervisor o el encargado tenga ciertas cualidades. ¿Van bien conmigo? ¿Ok? Entonces, recuerden, hermanos, que desde la escritura, desde la Torah, del Antiguo Testamento, esta revelación que Dios le dio al pueblo de Israel es un modelo para que al día de hoy nosotros podamos aprender los principios. Tal vez no hacemos las cosas igual, porque en todo esto sí hubo un cambio, pero no hacemos las cosas igual, pero tienen el mismo sentido, tienen el mismo peso, tienen la misma responsabilidad y tienen los mismos valores. ¿De acuerdo? Por ejemplo, a los levitas, este encargo que Dios les daba, este convenio de privacidad que tenían con Dios, que no podía ser revelado, tenía que ser preservado,
tenía una advertencia, que si ellos llegaban a revelarlo, Dios los iba a reprender. Y algunas traducciones son más severas porque dicen, serían cortados de Israel, serían echados del pueblo de Dios, y al final indica, ¿verdad?, que el costo por no cumplir las condiciones sería su propia vida. Saben, hermanos, que el sumo sacerdote año con año exponía su propia vida, corría el riesgo, porque él, si no estaba preparado, alistado perfectamente, todo bien, podría morir. En su afán, en su deseo de cumplir un servicio para Dios, el precio para él era el más alto, y era la muerte. Y así también el resto de todos los servidores de Dios. Entonces, estas indicaciones de parte de Dios desde el principio no tienen por qué tenerse en poco en la actualidad. Nosotros, ¿verdad?, los pastores, los maestros y todos los que servimos a Dios, no tenemos por qué tener en poco esta clase de advertencia o de cuidado. Que, queridos hermanos, pues el resultado muchas veces de no tener la consagración, de no tener la dedicación, o de no tener la conciencia de la responsabilidad que tienen los pastores, los predicadores, apóstoles y cualquier ministro, es muy seria y es muy grande. Muchas veces, por no tener buenas bases o buenos principios, los resultados en la vida de la iglesia y los resultados en la vida de los hermanos y de los propios ministros, pues ha sido muy lamentable, ha sido muy doloroso, y han sido descuidos muy grandes. Entonces, por eso volvemos a la escritura y vamos a aprender algunas cosas. Vayan Éxodo 30:30, por favor. En Éxodo capítulo 30, verso 30, leemos lo siguiente. Dice, pueden leer desde el verso 29. Así los consagrarás y serán cosas santísimas, todo lo que tocare en ellos será santificado. Voy a hacerle una corrección, porque parece que si en aquel tiempo alguien tocaba la menorá, tocaba el candelabro o algún artículo, entonces la persona pasaba a estar santificada. Pero no es así. Lo que quiere decir es que la persona que se acercaba a las cosas santas tenía que santificarse ella, porque ninguna cosa común o mundana podía tocar las cosas consagradas. ¿Sí me escucharon? Ninguna cosa común o mundana, que es lo mismo, podría tocar las cosas consagradas para Dios. Las personas que tocan las cosas consagradas para Dios deben de ser personas, ¿ya lo entendieron?, consagradas para Dios. Entonces el verso 30 dice, ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Ahora venga conmigo a la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos capítulo 13, verso 20 y verso 21. Que dicho está de paso, hermanos, la carta a los Hebreos es la carta elaborada para hablar acerca del tabernáculo, del sacerdocio, del sacrificio, que es la promesa cumplida por Yeshua, y que nos ubica en el día del Yom Kippur, y que nos lleva hasta la expiación para revelarnos a Yeshua como el Cordero que hizo expiación por nuestros pecados, el sumo sacerdote que intercede por nosotros, y quien a nosotros ya nos hizo también, así como Moisés, Aarón y a los levitas, así Yeshua a nosotros nos hizo ministros. Todos somos llamados a ser ministros de un nuevo pacto. Ministros, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se requiere? Ahora sí vamos a ver. Ya están allí, ¿verdad? Hebreos 13, 20, 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Dios por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, el que desea servir en la obra de Dios, el que desea, hermanos, responder a un llamado, a un mayor compromiso, necesita ser apto. Y ser apto significa ser competente para el servicio de Dios. Implica ser ungido para el oficio que desempeña. Entonces,
Hoy todos ustedes, hermanos, y yo nos congregamos en este lugar para llevar a cabo el culto, pero para poder llevar a cabo el culto necesitamos personas que sirvan, y el servicio es muy diferente, ¿verdad? Pero de todas maneras, aunque tal vez los jóvenes están en la música aquí, están sirviendo de esa manera, o yo estoy aquí al frente hablando de esta manera, y alguien más está haciendo otra cosa diferente, muy distinta, para todas estas cosas es necesario ser aptos, tener las competencias ministeriales. ¿Qué les parece esa expresión? Se necesita tener las competencias, y es necesario que los que sirven sepan que existen esas competencias, y la iglesia sepa que existan esas competencias. ¿Para qué? Para que yo que estoy aquí, hermano, sepa lo que Dios demanda de mí, ¿ok? En lo que tengo que hacer y hacerlo bien. Pero también la iglesia que sepa que quien está lo haga como lo debe de hacer, porque la palabra de Dios tiene una fuerte advertencia cuando habla acerca de quien lo hace no sea un neófito. Neófito, ¿qué quiere decir neófito? Un inexperto o alguien nuevo, ¿verdad? Un nuevo estudiante. Y a veces, ¿verdad?, algunas congregaciones han tropezado porque con el deseo de poder asegurar una asistencia, una membresía, o darle lugar a alguien que consideran importante, lo ponen al frente. Y lo primero de ponerlo al frente es que es un neófito, o sea, es inexperto, pero con el afán de que esté, de que se quede, de que aporte o algo, ahí está. Y ese es algo que la palabra de Dios nos dice que no debe de suceder. Que la persona que anhela y que quiere sea una persona apta. Si todos, de pronto, a todos los hermanos que conocemos, o a los amigos, pastores, etcétera, todos nos pusiéramos el propósito de no hacer eso, creo, hermanos, que la vida espiritual de la iglesia subiría. La calidad, el nivel de la espiritualidad aumentaría. ¿Por qué la iglesia no crece? ¿Por qué algunas iglesias no crecen en la vida espiritual? Porque, hermano, no hay principios, porque no estamos respetando lo que la palabra de Dios dice y debemos respetar. ¿De acuerdo, hermanos? En la vida espiritual tenemos diferentes etapas, y una etapa de la vida espiritual es la que vive una persona nueva en el evangelio. Una persona nueva está en su niñez espiritual, en su primer amor, en su infancia. Tiene que vivir su infancia, sea 1 año, sean 2 años, sean 3 años. Debe ser una persona que no tenga la presión o el compromiso que los demás tenemos. Debemos de permitir que el amor y que la pasión y que la atracción que tenga por el Señor fluya como le va naciendo, ¿okay? Como le va produciendo Dios. Y no es tiempo como para de empujarlo y comprometerlo a cosas que no va a poder atender. Son, hermanos, las tareas de por eso la Biblia decía aquí en Éxodo 30, mayores de 20 años. Es decir, el ministerio no se le da a los niños. De hecho, hermanos, en el pueblo de Israel, los niños antes de los 12 años, ellos disfrutan, están sin cargas, están disfrutando, están aprendiendo, ¿verdad? Pero no tienen el mismo compromiso que lo que tenemos los mayores. Cuando ellos llegan a su mayoría de edad delante de Dios, que son los 12 años, entonces es cuando, ¿verdad? Ahora sí podemos poco a poco empezarlos a impulsar para que estén aquí, para que asuman algo, ¿verdad?, que va a ser una constante para todos nosotros. ¿Me van entendiendo? Vamos comprendiendo. Entonces, en las actividades y en las tareas de la iglesia, todos tenemos que alcanzar una estatura espiritual. Y ahora saben, hermanos, que Dios no espera que toda la vida espiritual o todo este camino pues sean niños espirituales. No podemos pasar demasiado tiempo pensando que solo somos niños espirituales. Tenemos que crecer. Dígale a su hermano que está junto, por favor, tienes que crecer. ¿Sí? Hay que madurar, porque, hermanos, Dios está esperando el momento en que cada uno de nosotros sirvamos, entremos en todo esto y cumplamos los propósitos de Dios. Punto número 2. Este es importante. Punto número 2. No solo es el hecho de levantar la cabeza es decir, vamos a ser a personas aptas porque la circunstancia lo demanda, sino vamos a mostrarles que hay condiciones. Digan condiciones. Sí, hermanos, sí hay condiciones, porque servir a Dios no es una obligación, es un privilegio. Amén.
servir a Dios es un enorme privilegio que viene de arriba, porque el llamado viene de Dios, viene de arriba, pero es un privilegio que tiene condiciones. Si nosotros no estamos conscientes de las condiciones, hermano, entonces de pronto no vamos a saber ni qué está pasando con nosotros, ni qué está pasando con nuestra vida. Porque muchas personas, conforme desean avanzar en su caminar con el Señor, y cuando empiezan a servir, parece que todo se sacude. Muchas cosas o circunstancias de la vida se empiezan a volver complicadas y consideran que es por causa de servir a Dios y desisten de su servicio de Dios. Pero es que, hermanos, existen cláusulas o condiciones en las que Dios te ha comprometido, a las que tú tienes que responder. Y recuerda, hermano, que estamos hablando de un Dios vivo, estamos hablando de un Dios verdadero, estamos hablando de un Dios que se mueve, y que se mueve con gran poder, y que tú y yo, hermanos, en ese deseo y en ese afán que tenemos de responderle a su llamado, nos estamos acercando, hermanos, al Todopoderoso. No nos acercamos ni servimos a cualquiera, estamos sirviendo a un Dios vivo y verdadero. Amén. Entonces Él es, hermanos, simplemente Él es. Y si tú no estás preparado, y si tú no estás consciente o no estás alistado, puede ser que no te des cuenta del impacto que traiga sobre tu vida. Entonces, para levantar las cabezas necesitamos aceptar las condiciones que Dios pide, y son las condiciones, primero, de poder, condiciones de privacidad, o puedo llamarlo condiciones de exclusividad. Vayan a Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 1. Primera de Timoteo 3:1 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo, etcétera, etcétera. Ustedes pueden continuar leyendo, hermanos, las características que implica este convenio de servicio con el Eterno y este deseo a responder a su llamado. ¿Por qué es necesario todo esto? Porque las cosas consagradas las administran gente consagrada, ¿ok? No necesitamos solo gente talentosa, no necesitamos solo gente carismática, no necesitamos gente que tenga todos los recursos del mundo. Necesitamos gente consagrada. Eso es lo que se necesita en la iglesia. Entonces, bueno, pues nosotros que vivimos en este tiempo donde hay artistas que son muy talentosos, artistas que tienen mucho talento, y de pronto, ¿verdad?, pues les llama la atención estar en una reunión, y lo primero que alguien podría hacer es decir: que pase y que cante, que pase y que toque, que pase y que haga. Alguien que no tiene nada que ver con las cosas consagradas, pero simplemente tiene carisma y talento. Entonces estamos cometiendo un error, ¿verdad? Porque esa persona no combina con el propósito. No importa por el talento que tenga. A todos nos podría emocionar que un gran cantante entone una gran canción, pero las cosas sagradas son para gente consagrada. Y eso es lo que tiene que prevalecer, hermanos, ¿sí? En la congregación, en la iglesia, en el servicio a Dios, gente consagrada para las cosas consagradas. ¿Qué significa esto? Lo que yo les decía, hermanos, simplemente que si nosotros nos alineamos y empezamos a desarrollar, nos comprometemos con nosotros mismos, porque todo lo que pide aquí la Biblia, lo que Pablo le dice a Timoteo, es para nuestro propio bien, porque yo no considero que ninguna de las cosas que dice aquí sea malas, ¿o sí? ¿Verdad que no? Nada de lo que se pide en la lista de las características es algo malo. Al contrario, es algo positivo, es algo muy bueno.
es algo como que de lo que casi no hay y debería de haber. De lo que más hemos visto, hermanos, que muchos han tropezado ha sido en solamente, hermanos, pensar que la fe es una forma de comercio. Y Dios ya dijo, ¿verdad?, que el comercio de las cosas espirituales no combina, no es parte de los valores. Entonces, los comerciantes de la fe están fuera de lugar. Lo que necesitamos es aprender a consagrar nuestra vida. Si nosotros, hermanos, aprendemos a consagrar nuestra vida y mantenemos, hermanos, en la mente que estas deben de ser nuestras cualidades, Dios nos va a poder usar enormemente. Dios nos va a poder usar en la manera que Él nos quiere usar. Tito capítulo 3. Vámonos a Tito capítulo 3. Verso 1. Una vez más hay instrucciones para los que caminamos en el servicio, que deberían de ser también parte para todos, pero en algún momento no es una exigencia como para todos. Pero dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de la concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Amén, amén. Bueno, hermanos, entonces recuerden, si la Biblia nos dice levantad vuestras cabezas, es una indicación de que el liderazgo se debe de levantar. ¿Cómo se debe de levantar? Se debe de levantar por el esfuerzo que el que sirve hace y por el apoyo que la iglesia le brinde. Porque si la iglesia, hermanos, no está con los pies en la tierra, se deja cautivar. La iglesia se deja asombrar. Las luces, los reflectores, las pantallas gigantes, los talentos, las voces, los recursos, los grandes auditorios, las grandes asistencias, a todos nos pueden cautivar y nos pueden llamar la atención y pensar y decir qué santos son, qué consagrados son. Pero realmente la medida de estas cosas no es eso, no es la apariencia, no es la proyección, es la forma en que los siervos de Dios viven. ¿Sí? Esa es la cualidad, los dones y los talentos. Ni siquiera el hablar en lenguas, la sanidad de los enfermos y los milagros no son la señal de la estatura espiritual. La señal de la estatura espiritual es la santificación. Es verdad que el fruto del Espíritu se vea, es la obediencia a la Torá. Entre más obediente una persona a la Torá es, más santificada es. Y esa es la verdadera medida, y eso es lo que Dios espera que suceda con todos nosotros. Que podamos, hermanos, obedecer a los mandamientos de Dios, y nuestra obediencia, nuestra santificación. Cristo es nuestra salvación, pero la obediencia es nuestra santificación, en la manera en que nos guardamos de este mundo, en la manera en que nos consagramos para que Dios verdaderamente nos pueda llenar de su Espíritu, nos pueda ungir y nos puede usar en la manera en que Él nos quiere usar. ¿Qué les parece, hermanos? Amén. Bueno, entonces denle un fuerte aplauso a Dios, pónganse de pie y aleluya. Recuerden, hermanos, que nuestra redención ya está cerca. El Señor está cercano, así que si todos nos proponemos impulsar esto, tener esa medida, vamos a crecer. Amén.